Capítulo 16. Miseria en la abundancia. ¿Y bien, a dónde vamos?, preguntó el conductor cuando Momo volvió a sentarse a su lado en el amplio y elegante automóvil de Gigi. La niña miraba aturdida hacia el frente. ¿Qué debía decirle? ¿A dónde debía dirigirse en realidad? Tenía que buscar a Casiopea, pero ¿dónde? ¿Dónde y cuándo la había perdido? Durante todo el viaje con Gigi ya no la tenía consigo. De eso Momo estaba completamente segura. Así que estaba delante de la casa de Gigi y en ese momento recordó que en su caparazón habían aparecido las palabras adiós y voy a buscarte. Estaba claro que Casiopea había sabido de antemano que se perderían, y entonces se había puesto a buscar a Momo. Pero ¿dónde debía buscar Momo a Casiopea? ¿Qué? ¿Me lo vas a decir?, dijo el chofer tamborileando con los dedos sobre el volante. Tengo otras cosas que hacer aparte de llevarte de paseo. A casa de Gigi, por favor, respondió Momo. El conductor puso cara de sorpresa. Pensaba que tenía que llevarte directamente a tu casa. ¿O es que ahora vas a vivir con nosotros? No, replicó Momo. Es que he perdido algo en vuestra calle y tengo que encontrarlo. Al conductor le venía bien, ya que de todos modos tenía que ir allí. Cuando estuvieron ante la villa de Gigi, Momo se apeó del coche y comenzó enseguida a buscar en las inmediaciones. «¡Casiopea!», llamaba una y otra vez en voz bajita. «¡Casiopea!». «¿Qué es lo que estás buscando?», le preguntó el conductor al tiempo que se asomaba por la ventanilla. «A la tortuga del maestro Ora», contestó Momo. «Se llama Casiopea y siempre sabe con media hora de antelación lo que va a suceder en el futuro, y además escribe letras en su caparazón. Tengo que encontrarla sea como sea. ¿Me ayudas, por favor?» No tengo tiempo para bromas estúpidas», gruñó el chofer conduciendo hacia el portón, que se cerró nada más entrar el coche. Así que Momo continuó buscando sola. Buscó por toda la calle, pero no había ni rastro de Casiopea. Quizás, pensó Momo, se había puesto ya en camino al anfiteatro. Así que Momo recorrió el mismo camino de vuelta muy despacio. Mientras caminaba, iba escudriñando todos los rincones y buscando en todas las cunetas. Una y otra vez pronunciaba el nombre de la tortuga en voz alta, pero todo era en balde. Momo no llegó al viejo anfiteatro hasta bien avanzada la noche. Allí buscó minuciosamente por todos los rincones, en la medida en que era posible en medio de aquella oscuridad. Abrigaba la tímida esperanza de que la tortuga, por un milagro, hubiera llegado a casa antes que ella. Pero estaba claro que eso no era posible, dado lo despacio que andaba. Momo se metió en la cama. Ahora sí que, por primera vez, estaba sola del todo. Durante las semanas siguientes, Momo se dedicó a vagar sin rumbo fijo por toda la ciudad en busca de Beppo Barrendero. Y como nadie le sabía decir nada sobre su paradero, solo le restaba la improbable esperanza de que sus caminos se cruzaran por casualidad en algún momento. Pero claro, en esa ciudad tan inmensa, la posibilidad de que dos personas se encontraran por azar era tan escasa como la de que una botella con mensaje arrojada a las olas por un náufrago en algún lugar del inmenso océano cayera en las redes de una barca de pescadores en una costa lejana. Y sin embargo, se decía Momo, tal vez estaban muy cerca el uno del otro. ¿Quién sabe si, como sucedía a menudo, estaba pasando por un lugar en el que Beppo había estado hacía una hora, un minuto, incluso tal vez un instante? O al contrario, ¿cuántas veces habría pasado Beppo por esa plaza o por esa esquina poco o mucho después de que hubiera pasado ella? Por eso, Momo se quedaba esperando en el mismo lugar durante muchas horas. Pero al final llegaba un momento en el que tenía que continuar, y de esta manera volvía a ser posible que no se hubieran cruzado por los pelos. Qué bien le hubiera venido tener con ella a Casiopea en aquel momento. Si hubiese estado a su lado, le habría aconsejado «espera» o «continúa», pero así Momo no sabía nunca lo que debía hacer. A veces temía no dar con Beppo por esperarle y otras temía no dar con él por no esperarle. También buscaba con la vista a los niños que antes iban a visitarla, aunque nunca los veía. Ya no se veía a un solo niño por las calles, y recordó las palabras de Nino sobre cómo se ocupaban ahora de ellos. El hecho de que ni policías ni adultos detuviesen a la propia Momo y la trasladasen a un depósito de niños se debía a la secreta e incesante vigilancia a la que la tenían sometida los hombres grises. Por eso habría desbaratado los planes que tenían para ella. Pero Momo permanecía ajena a todo eso. Una vez al día iba a comer al restaurante de Nino,
aunque nunca podía hablar con él más que en su primer encuentro. Nino siempre tenía prisas y jamás disponía de tiempo. Las semanas se convirtieron en meses y Momo seguía sola. Tan solo en una ocasión, sentada en la barandilla de un puente contemplando el atardecer, divisó a lo lejos una pequeña figura encorvada en un puente situado más allá. Blandía a toda velocidad una escoba como si le fuera en ello la vida. Momo creyó reconocer a Beppo, le gritó y le hizo señas, aunque aquella figura no cesó en su frenética actividad ni por un segundo. Momo salió corriendo hacia él, pero cuando llegó al otro puente ya no pudo ver a nadie. No sería Beppo, se dijo Momo para consolarse. No, no podía ser él. Yo sé cómo barre Beppo. Algunos días permanecía en casa, en el viejo anfiteatro, porque de pronto tenía la esperanza de que Beppo se pasase por allí para ver si ella había regresado. Y si ella no estuviera allí en ese momento, Beppo creería que continuaba en paradero desconocido. Y también la atormentaba la idea de que eso hubiera sucedido de verdad hacía una semana o el día anterior. Así pues, siguió esperando, pero siempre en vano. Finalmente pintó con grandes letras en la pared de su habitación: «He vuelto», pero nadie lo leyó nunca aparte de ella misma. A pesar de todo, había algo que no la abandonó en todo ese tiempo: el vivo recuerdo de la experiencia con el maestro Ora, las flores y la música. No tenía más que cerrar los ojos y escuchar dentro de sí para ver la reluciente magnificencia de los colores de las flores y para escuchar la música de las voces. Y al igual que en el primer día, era capaz de repetir las palabras y de cantar las melodías, si bien cada vez se conformaban de manera diferente y nunca se repetían. A veces se pasaba todo el día completamente sola en las gradas de piedra hablando y cantando para sí misma. No había nadie que la escuchase, a excepción de los árboles, los pájaros y las vetustas piedras. Hay muchos tipos de soledad, pero Momo experimentaba una que tan solo conocen muy pocas personas, y las menos de ellas con tal intensidad. Se sentía como si estuviera encerrada en una cueva repleta de incalculables tesoros y riquezas que crecían sin descanso y que amenazaban con asfixiarla. Y no había salida alguna. Nadie podía entrar a salvarla y ella no podía dar señales de vida, ya que estaba atrapada bajo una montaña de tiempo. Había incluso momentos en los que deseaba no haber escuchado nunca esa música y no haber visto nunca esos colores. Y sin embargo, si le hubieran dado a elegir, no habría renunciado a ese recuerdo por nada del mundo, aunque le hubiera costado la vida, porque ahora se daba cuenta de que existen riquezas que nos hacen sucumbir si no las podemos compartir con los demás. De vez en cuando, Momo se acercaba a la villa de Gigi y se quedaba esperando durante un buen rato delante del portón. Tenía la esperanza de volver a verlo. Entretanto, aceptaba su propuesta. Quería quedarse con él, escucharle y hablarle. No importaba que no fuera igual que antes, pero el portón no volvió a abrirse nunca más. Tan solo habían pasado algunos meses, pero a Momo se le hicieron larguísimos, porque el verdadero tiempo no se puede medir con el reloj y el calendario. Ciertamente, es difícil explicar una soledad así. Tal vez baste decir una sola cosa. Si Momo hubiera sabido encontrar el camino que conducía al maestro Ora, y lo intentó repetidas veces, habría ido a verlo y le habría rogado que no le concediese más tiempo o que le permitiese quedarse con él para siempre en la casa de ninguna parte. Pero sin Casiopea no era capaz de dar con el camino, y la tortuga seguía desaparecida. Tal vez hacía tiempo que estaba de vuelta con el maestro Ora, o se había extraviado en algún lugar del mundo. El caso es que no volvió a aparecer. En lugar de eso, sucedió algo muy diferente. Un día, Momo se encontró por la ciudad a 3 de los niños que antes siempre iban a verla. Se trataba de Paolo, Blanco y María, la que siempre llevaba consigo en brazos a su pequeño hermanito, Dedé. Los 3 estaban muy cambiados. Llevaban una especie de uniforme gris y sus rostros presentaban un aspecto extrañamente rígido y sin vida. Incluso cuando Momo los saludó dando gritos de júbilo, apenas sonrieron. «Os he estado buscando tanto tiempo», exclamó Momo sin aliento. «¿Os venís conmigo?» Los 3 intercambiaron miradas y luego negaron con la cabeza. «Pero mañana sí, ¿verdad?», les preguntó Momo. «¿O pasado mañana?» De nuevo los 3 negaron con la cabeza. «Ay, venid a verme», rogó Momo. «Antes siempre veníais». «Antes», respondió Paolo, «pero ahora todo es diferente. Ya no nos permiten desperdiciar nuestro tiempo sin ton ni son.
Eso no lo hemos hecho nunca, opinó Momo. Sí, era muy hermoso, dijo María, pero no se trata de eso. Los tres niños reanudaron el paso a toda prisa. Momo se puso a caminar a su lado. ¿A dónde vais ahora?, quiso saber. A la clase de juegos, respondió Blanco. Allí nos enseñan a jugar. ¿A qué?, inquirió Momo. Hoy vamos a jugar a las tarjetas perforadas, explicó Paolo. Es muy útil, pero hay que prestar muchísima atención. ¿Y cómo se juega? Cada uno de nosotros representa una tarjeta perforada. Cada tarjeta perforada contiene un montón de datos diferentes, talla, edad, peso y demás, pero claro, nunca las medidas reales de uno mismo, si no sería demasiado fácil. A veces solo somos números muy largos, como MUX763/I, por ejemplo. Después nos mezclan y nos colocan en un fichero, y entonces uno de nosotros tiene que encontrar una tarjeta determinada. Tiene que hacer preguntas de tal manera que pueda ir descartando las demás tarjetas y al final se quede con la única correcta. El que lo haga más rápido, gana. ¿Y eso os divierte?, preguntó Momo dubitativa. No se trata de eso, replicó María algo temerosa. No hay que mencionar lo de divertirse. Pero entonces, ¿de qué se trata?, insistió Momo. Se trata, contestó Paolo, de que sea útil para el futuro. Entretanto, habían llegado a la entrada de un edificio grande y gris. Depósito de niños, ponía en la puerta. Tengo tantas cosas que contaros, dijo Momo. Quizás nos veamos otro día, contestó afligida María. A su alrededor había más niños que cruzaban el umbral de la puerta, y todos tenían el mismo aspecto que los tres amigos de Momo. Contigo lo pasábamos mucho mejor, dijo Blanco de repente. Allí se nos ocurrían un montón de cosas a nosotros mismos, pero ellos dicen que así no se aprende nada. ¿Y no os podéis escapar y ya?, le propuso Momo. Los tres negaron con la cabeza y miraron a su alrededor por si los estuviera escuchando alguien. Yo ya lo intenté un par de veces al principio, musitó Blanco, pero sin éxito, siempre te pillan. No hay que hablar así, opinó María, al fin y al cabo ahora alguien se ocupa de nosotros. Los tres guardaron silencio y apartaron la vista. Finalmente, Momo hizo de tripas corazón y les preguntó, ¿y no me podríais tal vez llevar con vosotros? Es que estoy tan sola. Pero en ese momento sucedió algo muy extraño. Antes de que uno de los niños pudiera contestar, una tremenda fuerza magnética los arrastró dentro de la casa. Detrás de ellos se cerró la puerta con un fuerte golpe. Momo permaneció mirando aterrorizada. Sin embargo, al cabo de un rato se acercó a la puerta para tocar el timbre o llamar con los nudillos. Quería pedir de nuevo que le dejasen jugar con ellos. Daba igual el juego. Pero apenas había dado un paso hacia la puerta cuando quedó paralizada por el susto. Entre ella y la puerta había aparecido de repente uno de los hombres grises. Es inútil, le dijo con una leve sonrisa y el cigarro en la comisura de los labios. Ni siquiera lo intentes, no nos interesa que entres ahí. ¿Por qué?, preguntó Momo. Sentía nuevamente como el frío ascendía por su cuerpo. Porque tenemos otros planes para ti, le explicó el hombre gris, exhalando un anillo de humo que fue a rodear el cuello de Momo como un lazo y tardó un buen rato en disiparse. La gente pasaba a su lado, pero todos llevaban mucha prisa. Momo señaló con el dedo al hombre gris y quiso pedir ayuda, aunque no conseguía pronunciar palabra. Déjalo ya, dijo el hombre gris con una risotada insípida y cenicienta. ¿Es que acaso no nos conoces todavía lo suficiente? ¿Es que aún no sabes lo poderosos que somos? Te hemos arrebatado a todos tus amigos. Ya nadie te puede ayudar, y contigo también podemos hacer lo que queramos, pero somos benevolentes, como puedes ver. ¿Por qué?, balbuceó Momo. Porque queremos que nos hagas un pequeño favor, respondió el hombre gris. Si eres sensata, podrás ganar muchas cosas, también para tus amigos. ¿Te interesa? Sí, musitó Momo. El hombre gris sonrió afiladamente. Entonces nos encontraremos esta medianoche para hablar del asunto. Momo asintió muda, pero el hombre gris ya había desaparecido. Solo el humo de su cigarro seguía flotando en el aire. No había mencionado el lugar donde se encontrarían. Fin del capítulo.